Hola, hola a todos nuestros Relatalogers, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo misterioso aquí en su canal Relatando. En esta ocasión relataremos una historia muy espeluznante, pero lo más importante, totalmente real. Contada por uno de nuestros suscriptores, quien pidió fueran cambiados los nombres reales de este suceso. No queremos empezar sin antes recordarles seguirnos en todas nuestras redes sociales, saben que las dejamos en la parte de la descripción. Por favor denle me gusta a este video, coméntenos qué les parece, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto y actualizados de todo nuestro contenido. Ya saben que les agradezco enormemente, que nos ayuden muchísimo. Y ahora sí, soy Alejandra Caballero y les relato. Esto sucedió cuando yo tenía unos escasos 7 años de edad. Vivía con mis papás en la casa de mi abuela Adelina, a quien de cariño llamábamos Mami Are. Fue madre de 12 hijos y el doble de nietos. Mi abuela vivía en El Limón en esa época, hace ya casi 36 años. Vivían también 2 de mis tíos con ella, mi tío Alfredo con sus hijos y su esposa, y mi tía, quien tuvo un problema mental por culpa de algunos sucesos cuando era niña. Aunque en esa época decían que era un problema hereditario. Sufrió un trastorno mental y tenía que ser medicada. Su nombre era Florencia, aunque le decían Flor de la Cruz, que porque ese iba a ser su segundo nombre. Ella tomaba medicamentos muy fuertes para tratar su condición, pero a veces sufría recaídas debido a que era muy escaso el medicamento. Y cuando se agotaba en Mangue o en Monpós, había que mandarlo a buscar a Cartagena en ese tiempo. Era muy difícil el transporte. En las recaídas comenzaba a perder el conocimiento y muchas veces muy agresiva. Golpeaba a quien fuera sin razón, como si estuviera poseída por algo. En la calle la llamaban Flor la Loca o Flor de la Cruz la Loca. En ese entonces no sabíamos el peso de esas palabras, éramos niños. Pero muchas veces me dolía porque mi primo Marco se ponía a llorar y eso me afectaba porque yo era el más apegado a él. Claro que era por momentos, después se nos pasaba. Seguíamos jugando sucios en la tierra espesa para luego ir al río a bañarnos. Y esa era nuestra vida. ¡Qué tiempos! El día del suceso mi tía estuvo bien todo el día, pero cuando llegó la tarde mi tía le dijo a mi mamá que tenía dolor de cabeza. Esto se debía a que ella casi se le acababan las pastillas y tomaba una dosis más baja para esperar que llegara el resto del medicamento. Mi mamá llamó a mi papá, que en ese momento trabajaba en Telecom y estaba en un bus, para que le comprara un poco más y evitar una recaída, pero ya era tarde. Mi tía comenzó a tener los ataques, pero no como antes, sino que más violentos. Sus expresiones y gestos faciales no eran normales. Es tan difícil de describir ya que tendrías que estar presente. Pero te juro que es algo que jamás, te juro que es algo que jamás te olvida, algo que jamás te olvida. Recuerdo que su cara se descompensaba, tenía la mirada perdida y le salieron unas ojeras profundas, como si hubiese llorado sin parar. Sus pupilas se dilataban, sudaba demasiado, su lengua se le salía y tenía un color morado intenso, como si no le circulara la sangre. Se le pasaba entre ratos y mi abuela la sacaba para el patio. No había más forma de contenerla. Ella seguía gritando y a veces maldiciendo con malas palabras. Mi abuela trataba esa noche de controlarla hablando y orando, pero era como si un demonio la hubiera poseído. Mi tía solo tuvo 30 minutos de descanso cuando nuevamente se levantó de la cama. Mi abuela y mi mamá le habían cambiado y limpiado todo su cuerpo, pues se había hecho las necesidades encima. Le colocaron una bata suave transparente, me acuerdo. Mi tía tenía un cabello abundante y ondulado, era muy bella mi tía. Salió disparada a la calle y sin más empezó a correr. La gente le tenía miedo, nadie se atrevía a detenerla. Mi primo y yo así pequeños salimos corriendo atrás sin hacer caso y mi prima nos acompañó, ella era mayor. En un momento se nos perdió y no pudimos encontrarla. Preguntábamos y algunos nos decían que se había ido para el río, pero ellos no la detenían por su agresividad. Duramos 40 minutos buscando por el río, por el parque donde está la iglesia,
Entramos a la calle Las Flores y llegamos por el hospital, y cuando ya iban a ser las 12 de la noche, de repente mi prima dice: mira por dónde va mi tía. En el antiguo aeropuerto de Sicilia, cuando eso aún funcionaba para buscar a los empleados y a los ingenieros de Ecopetrol. Al fin vimos que era mi tía. El momento fue un alivio, sin contar lo que después iba a suceder. Esas imágenes quedaron marcadas en mi mente. Aún lo recuerdo y se me erizan los pellejos y me da ese escalofrío terrible. Empezamos a correr y a llamar a mi tía Flor. Era extraño porque no había gente en el parque del hospital. Más bien ese sábado, como nunca, no había gente en las calles. Sin pensar fuimos siguiéndola, ya que ella se metió en el aeropuerto. Corrimos hasta la entrada y mi primo dice: ¿para dónde irá? Y mi prima gritándole conmigo: tía, tía, sin saber. Sin hacer caso, seguía corriendo. La poca luz de un reflector que tenía la entrada no llegaba hasta donde nosotros habíamos corrido, y la oscuridad ya nos estaba quitando la visibilidad. En ese momento notamos que nos habíamos alejado bastante, porque habíamos pasado el kiosco donde vendían el ñeque. Había un palo grande, una bonga que hoy en día ya no está. Pero nosotros, 3 segundos atrás de ella, para no perderla de vista. En la desesperación y al ver que nos estábamos alejando, casi llegando a Ecopetrol, o bueno, más bien, a eso le llamaban el club social, nos detuvimos, ya que estábamos demasiado cansados. Y mi prima se quedó también, ya no teníamos fuerzas. Cuando de repente la mujer que hasta ese momento pensamos que era mi tía, lentamente se iba elevando, como si estuviera flotando. Así lentamente empezó a voltear la cara, como si nos mirara de reojo. Bueno, eso supongo yo, porque no se le veía ningún rostro. Entre el miedo y la oscuridad y lo sorprendido que quedamos, nos paralizamos quedando estáticos. Mi corazón en el momento no latía. Empezó a crecer una neblina muy espesa. Sentíamos que nos congelábamos. La mujer, quien ya sabíamos que no era mi tía, empezó a volar hacia mí. Me agarró por el brazo y en ese momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, mis primos me llevaban rodando de regreso, muy asustados. Nos preguntaron que dónde estábamos y que ya mi tía Flor hacía más de 1 hora que la habían encontrado en el pie del cementerio, tratando de entrar. Mi abuela la recogió. Mi tía ya estaba en la casa dormida y calmada. Ya le habían traído los medicamentos. El llanto y el miedo nos corrió toda esa noche y nos dieron de tomar todo tipo de remedio casero para poder tranquilizarnos, aunque nunca pudimos olvidar esa noche. Ángel o demonio, no lo sé. Lo único que sé es que me agarró por el brazo, me dejó sus dedos como si me hubiese quemado, me dejó una marca que llevo hasta el día de hoy, y es la prueba de que aquello fue real. Y bueno, chicos, hasta aquí llegó el relato del día de hoy, muy espeluznante. Pero cuéntenme ustedes qué les parece, les gustó, les ha pasado algo parecido. Ya saben que agradecemos enormemente todo su apoyo. Denle me gusta, comenten este video, compartan, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Una vez más les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales dejamos en la parte de la descripción. Un saludo enorme a Evelyn Castillo y Marta Liliana Bastidas en Sicuco Bolívar. Muchas gracias por todo su apoyo. Dios les bendiga enormemente. Saben que les deseamos una feliz vida. Nos vemos en un próximo relato.